Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las interacciones químicas de los materiales. Estamos ingresando a lo que es nuestro primer tema de nuestra unidad 2. Pero antes de comenzar a ver más a fondo este tema, los invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, en este día me acerco hasta ti con emoción y alegría para darte gracias por las bendiciones que tú me regalas a diario. Gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, soportándome, avivándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Señor, te pido que en este día que inicia seas tú esa hermosa luz que ilumine mis pensamientos, que seas también bondad en cada una de mis acciones y sabiduría en todas mis decisiones. Amén. ¿Qué van a ser las interacciones químicas? Las interacciones químicas se van a definir como el contacto directo o inducido de las partículas que componen una sustancia. Van a existir dos tipos de interacciones, eléctricas y térmicas. Las eléctricas se van a dar mediante el flujo de las partículas que funcionan a partir de los materiales conductores de los electrones. Estas van a poder ser por inducción, por contacto o por conducción. Mientras tanto, las térmicas van a ocurrir cuando dos cuerpos están en térmico con un tercero. Estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Estas van a poder ser por conducción, por convección o por radiación. Las interacciones eléctricas. Este tipo de interacciones se va a estudiar en la rama conocida como electrostática y se va a encargar de visualizar cómo el flujo de las partículas que funcionan a partir de los materiales conductores de los electrones. Estas interacciones van a caracterizarse por qué son las fuerzas más intensas, van a ser van a ser cargas positivas o negativas, y cuando se encuentran cargas del mismo sentido se van a repeler, y cuando son de sentido opuesto se van a atraer. Las interacciones correspondientes al tipo de carga pues nos van a mostrar un campo eléctrico como el que se representa en estas dos imágenes. Así, las cargas opuestas, que son estas, se van a atraer una hacia la otra, mientras que las cargas iguales se van a repeler. Las maneras con las cuales se va a poder cargar un cuerpo de partículas eléctricas van a ser tres diferentes. Nosotros podemos cargarlas por medio de contacto. Este se va a dar cuando dos materiales mantienen un contacto permanente en la transferencia de cargas. Por ejemplo, cuando pasamos el cepillo por nuestro cabello. También puede ser por medio de inducción. Para este tipo de carga, ningún cuerpo necesita estar en contacto. Dos extremos con distintas cargas van a permitir que las cargas opuestas sean atraídas. Se va a cerrar el sitio por donde se trasladan y estos fluirán a la Tierra, que se considera como un cuerpo neutro. Y por conducción, este va a ocurrir cuando dos materiales transfieren sus cargas por medio de un hilo conductor, por el cual en la mayoría de los casos es de cobre, como lo podemos ver en nuestra imagen. Ahora vamos a hablar de mis interacciones térmicas. Este tipo de interacciones es estudiada por la rama conocida como la termodinámica, que se va a redigir bajo postulados fundamentales, como la ley cero de la termodinámica, que nos va a establecer que cuando dos cuerpos están en equilibrio con un tercero, estos a su vez van a estar en equilibrio térmico entre sí. Aquí tenemos en nuestra imagen explicado gráficamente esto. Si yo tengo un cuerpo A con un cuerpo B
que están en equilibrio término, es decir, que mi temperatura 1 va a ser igual a mi temperatura 2 o mi temperatura en A va a ser igual a mi temperatura en B, ¿qué va a pasar con mi temperatura en C? En ese caso, mi temperatura en C también va a tender a igualarse. Se van a ir igualando estas temperaturas una sobre otra. Siempre va a buscar el cuerpo tener un equilibrio con el que está a un lado, ya sea el de mayor temperatura, pues le va a ceder la temperatura al de menor temperatura hasta que lleguen a la misma temperatura. Y esto va a pasar igualmente si tenemos un tercer cuerpo. Según el método de su transferencia de calor, lo vamos a poder clasificar en tres tipos. Yo puedo tener transferencia de calor por convección, que va a ser el tipo de transferencia que se da por el movimiento de las masas del aire dentro de un entorno. Por ejemplo, cuando tenemos transferencia de calor de convección, nosotros también podemos hablar, por ejemplo, de los aires acondicionados. Lo veíamos en nuestro ciclo pasado. ¿Qué va a pasar? El aire va a fluir alrededor del cuarto y eso va a ser lo que caliente o enfríe este mismo cuarto. Este sería una transferencia por convección. Vamos a tener mi transferencia por conducción. Para este tipo de transferencias va a tener que existir un contacto directo de los cuerpos, el emisor del calor y el que lo recepta. Esto se debe a que la temperatura viaja por todo el material que traslada el calor. Por ejemplo, cuando nosotros planchamos una ropa, ¿qué va a pasar? La parte metálica de mi plancha, al unirse o al estar en contacto con mi prenda, va a transferir el calor. Entonces aquí nosotros ya vemos que tenemos un contacto directo entre los dos cuerpos y este va a ser un ejemplo de conducción. Por último, vamos a tener la radiación. Este tipo de transferencia se va a llevar a cabo gracias a las energías producidas en los cambios electrónicos de los átomos o moléculas por medio de ondas electromagnéticas o fotones. En este caso, no se va a requerir un contacto directo entre los cuerpos. No obstante, uno tiene que estar a una temperatura muy superior a otra. Aquí en nuestra imagen nos ejemplifica la radiación como por ejemplo cuando nosotros prendemos la lumbre. No necesariamente tiene que estar en contacto con nuestra agua. Lo que va a hacer es que va a estar irradiando calor. Otro ejemplo, que es el más común que nosotros conocemos, son el microondas, que a través de ondas electromagnéticas pues va a calentar los alimentos. Otro ejemplo que podemos tener, ¿qué va a pasar cuando yo enciendo un foco? Si se dan cuenta, cuando se enciende un foco, y más que nada cuando es luz amarilla, ¿qué es lo que pasa? Empieza a generar calor. Entonces, este foco, la forma de transferencia de calor también es por radiación. Entonces, estos van a ser nuestros tres tipos de conducción térmica. Con esta última diapositiva llegamos a la conclusión de nuestro tema de hoy. Esto sería entonces todo por la clase de hoy y nos veríamos para nuestra siguiente sesión. Gracias.